Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario virtual del futuro del federalismo con el tema La Agenda Común de los Tres Órdenes de Gobierno, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos que este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización del INAFED. Adelante, Ernesto. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de todo el país? Bienvenidos. Deseamos que tengan un gran inicio de semana y les agradecemos que se hayan hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en esta gran sesión del seminario El futuro del federalismo en México. Esta sesión será moderada por nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, quien en unos momentos más nos presentará los ponentes que nos acompañarán el día de hoy y nos explicará la mecánica que seguiremos en esta sesión. También quisiera invitarlos a todos y a todos ustedes a que participen haciéndonos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat. Ojalá que tengamos una gran cantidad de preguntas en esta sesión. En caso de que por cuestiones de tiempo no podamos atender todas sus preguntas, el INAFED las hará llegar a nuestros ponentes, haciéndoles una atenta solicitud para que nos envíen sus respuestas, las cuales les haremos llegar a todos ustedes a través de nuestro sistema de registro que ustedes ya conocen el formato. Pues vamos a prepararnos a disfrutar. Esperamos que esta sesión sea de lo más interesante para todos y todas y cada uno de ustedes, amigos, amigas que nos acompañan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, Cintia. Una disculpa, coordinador. Muchísimas gracias y ahora sí le cedo la voz a usted. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, personal de los municipios, personal administrativo y lo mismo académicos, estudiosos y ciudadanos en general que tienen interés en el estado del federalismo en México, en el México actual. Vamos a dar inicio al seminario que se llama El futuro del federalismo en México y específicamente para el desarrollo de un tema que hemos denominado Agenda Común de los Tres Órdenes de Gobierno. Quiero, en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenece nuestro instituto, el INAFED, expresar la satisfacción que nos produce contar como expositores a personas con un enorme prestigio y además del prestigio, lo que lo funda, por ser funcionarios ocupados de áreas muy importantes y delicadas que tienen que ver precisamente con el desarrollo de nuestro tema. Procedo a mencionar de una manera breve, como estoy obligado, los aspectos más destacables de los funcionarios que han tenido la delicadeza de aceptar participar en este diálogo, en este conversatorio, específicamente en el seminario. En primer lugar, menciono al doctor José Castelazo de Los Ángeles. El doctor Castelazo es actualmente el titular del órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, pero no está propiamente invitado por la función que desempeña.
sino por su larguísima experiencia como servidor público y experto en la materia que vamos a abordar. Él cuenta con más de 50 años de servicio en las instituciones públicas, en nivel estatal, en lo paraestatal e inclusive en el ámbito internacional. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en materias de gobierno en la Universidad de Manchester. Obtuvo un diplomado de liderazgo para el cambio en el Instituto Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y además coronó el aspecto académico con un doctorado de Derecho en la UNAM. Es autor de más de 10 libros, 14 libros y 4 más en que participó o intervino como coordinador. Por otro lado, nos acompaña el maestro Emilio Barriga Delgado, licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón del estado de Veracruz y es maestro de Economía por el Colegio de México. Cuenta también con varias publicaciones especializadas sobre temas económicos y también específicamente sobre federalismo fiscal y ha intervenido impartiendo conferencias sobre estas materias en el ámbito nacional y fuera de México. Y finalmente, es satisfactorio para su servidor presentar al maestro José Manuel del Muro Guerrero, que es coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional en el Coneval. Permitan, en la presentación que hice del maestro Emilio Barriga anterior, me faltó mencionar su función actual, que da sobrada noción de por qué está invitado a ayudarnos en este seminario. Es el auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Vuelvo con el maestro José Manuel del Muro Guerrero. Él, ya dije que es coordinador de monitoreo de entidades federativas en el Coneval y, por otro lado, ha sido director ejecutivo de políticas sociales del Coneval y director adjunto de seguimiento e información del desempeño presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es maestro en Economía por el Colegio de México y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta presentación que ha hecho su servidor es para subrayar con la calidad de los exponentes el acierto en que han incurrido quienes se han comunicado para sacar beneficio de este seminario que se realiza en línea. Su servidor se limitará exclusivamente a actuar como moderador de este encuentro, que se va a desenvolver en 3 momentos o 3 segmentos. En cada uno de ellos se va a analizar un tema diferente y daremos la palabra en distinto orden. En el primero será el doctor Castelazo, luego el maestro Barriga y finalmente el maestro José Manuel del Muro. Pero en el siguiente segmento, este orden se invierte porque todos nuestros ponentes tienen para nosotros la misma jerarquía y merecen el mismo respeto. Dicho esto, planteo cuáles van a ser los 3 temas o segmentos, a qué tema van a estar dedicados. El primero es qué es lo que caracteriza
al federalismo mexicano actual. El segundo tema es cuáles son los temas prioritarios para fortalecer la agenda federalista de México. Y el tercero, en cuáles de los temas que se hayan tratado existen más posibilidades de que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajen conjuntamente, es decir, en que podamos fortalecer una agenda común. Presentado lo que va a ser la estructura de este seminario, repito lo que dijo nuestro compañero Ernesto Rodríguez, director de descentralización. Es que vamos a recoger de manera virtual todas las preguntas que se vayan planteando y las vamos a remitir a los ponentes para que todos quienes hayan tenido interés en formularlas puedan recibir una respuesta oportuna. Bueno, pasamos a la primera parte de este conversatorio. Pregunta: ¿qué es lo que caracteriza al federalismo mexicano actual? En primer término, tiene la palabra. Hemos convenido por aproximadamente 8 minutos el doctor José Castelazo de Los Ángeles. Lo escuchamos, doctor. Una disculpa, doctor. Ya está habilitado para que pueda solo presionar el botón. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenos días. Primero saludo al licenciado Ignacio Valle y a todas y todos ustedes, y desde luego al maestro Emilio Barriga y a José Manuel. Muchas gracias por invitarme a este foro tan importante. ¿Qué es lo que caracteriza al federalismo mexicano actual? Bueno, primero, reiterar que es una forma de gobierno, que pretende conciliar y alinear las acciones del poder público, de todo el poder público, no solamente del poder ejecutivo, sino también de los poderes legislativo y judicial. El federalismo nos incluye a todos los poderes para dar una congruencia integral entre el ámbito nacional, estatal y municipal, pero también para dar esta cara en el ámbito internacional. Esto que se señala en forma tan directa y sencilla, en realidad es un proceso muy complejo. Históricamente para nosotros ha sido complejísimo, no solamente muy complejo, sino complejísimo, tratar de normalizar nuestro federalismo. Posee dos elementos clave, y esto sí es muy importante señalarlo. El primero es el de la legitimidad, que es una legitimidad histórica, es una legitimidad poblacional y política. El municipio en México existe desde hace siglos, lo heredó España de la organización romana y luego la Nueva España lo heredó o lo aplicó, lo instrumentó en México, porque la Nueva España pues trajo su forma de gobierno, y la forma de gobierno fundamental fue y sigue siendo, afortunadamente, el municipio. Dada la legitimidad del municipio en México, es algo real, históricamente comprobado. El segundo elemento es la legalidad. La legalidad en México del municipio también es de
de larga data, pero fundamentalmente entra en la Constitución de 1917. La Constitución se refiere a la nación, luego entra las constituciones estatales y finalmente en la forma de reglamentos se cobra cuerpo en cada municipio. Entonces, posee dos cosas, legitimidad y legalidad. Y hay un tercer elemento que es de tipo económico-administrativo, que posibilita u obstaculiza un funcionamiento normal, es decir, la viabilidad. Todavía estamos en construcción de este edificio integral. ¿Por qué? Porque en muchos municipios que tienen sus ventanas completas de vidrio con aluminio, hay otros municipios que no tienen ventanas o que las que tienen están rotas. Entonces, lo que quiero decir que el federalismo que tiene como fundamento distribuir el poder, esto se ve acotado por la voluntad política del orden federal, y no me refiero a una persona en particular, sino al orden federal. El orden federal está muy acostumbrado a centralizar. Y también el orden estatal, que está muy acostumbrado a mandar. Entonces, y el caso del orden municipal, en donde hay muchas desigualdades económicas. Hay una desigualdad, una diversidad social y territorial. Hay territorios más favorecidos que otros dentro de un mismo estado. Y desde luego la pluralidad política, lo que algunos llaman gobierno dividido. Entonces, en esencia, nuestros municipios tienen legitimidad, tienen legalidad, no todos tienen una viabilidad socioeconómica y política, porque hay una voluntad política centralizadora, históricamente también por la federación, por nuestra historia misma, y por la desigualdad económica, la diversidad social y territorial y la pluralidad política. Es cuanto mi participación en este primer turno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, don José. Tiene la palabra el maestro Emilio Barriga Delgado. Buenos días todavía a todas, a todos. Saludo al coordinador del INAFED. Le agradezco, por supuesto, la invitación a este importante foro de discusión. Saludo también a mis compañeros panelistas, con mucho gusto. Y bueno, ¿qué es lo que caracteriza al federalismo mexicano actual? Pues a mi juicio, lo que una marca clara que tiene nuestro sistema federalista en México es la elevadísima dependencia que tienen de tanto los municipios como los gobiernos estatales de los recursos federales. En promedio, los estados dependen alrededor de un 85% de sus presupuestos, son financiados con recursos federales, y también en el caso del municipio andamos alrededor del 85-90% de dependencia de los recursos federales. Esto evidentemente pues le da a los municipios y a las entidades federativas de nuestro país una situación financiera pues poco favorable.
como decían, si al gobierno federal le da gripa, pues a los estados y a los municipios pues les da pulmonía, ¿no? Entonces hay una elevadísima dependencia de los recursos federales para financiar los presupuestos subnacionales en nuestro país. Y si uno revisa indicadores a nivel internacional, nos damos cuenta que hay un tema que también caracteriza a nuestro federalismo y que es la falta de un esfuerzo recaudatorio tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y déjenme poner dos ejemplos que creo que son muy claros. En el caso de las entidades federativas, en el año 2012 se les dio la facultad de determinar quién quería que lo que era un impuesto federal, que era el cobro a la tenencia vehicular, se convirtió en un impuesto local y se le dio a los estados la potestad para determinar quién decidía seguir cobrando este impuesto como un impuesto estatal. Pues empezó en nuestro sistema federalista una depredación de este impuesto y los estados empezaron a subsidiar primero el cobro de la tenencia vehicular y posteriormente nos fuimos en un efecto en cascada y los estados decidieron ya no cobrar este impuesto. Ahí se perdió una fuente de ingresos muy importante en nuestro país. Nosotros estimamos que si se siguiera cobrando este impuesto de manera centralizada, los estados estarían recibiendo alrededor de 70,000 millones de pesos adicionales a los que reciben actualmente. Es mucho dinero el que se perdió al decidir que los estados determinaran quién quería seguir cobrando este impuesto como un impuesto local. Y en el caso municipal, pongamos el ejemplo del cobro del impuesto predial. Si uno compara cuánto recaudamos en México en materia de impuesto predial a nivel municipal con otros países de desarrollo similar al nuestro, nos damos cuenta que México también tiene un potencial desaprovechado en materia de recaudación del impuesto predial en los municipios de nuestro país. Y además, no nada más se recauda muy poco predial en nuestro país, sino que se recauda en muy pocos municipios. Fundamentalmente en la Ciudad de México, solamente en la ciudad se recauda más de una tercera parte del predial de todo el país. Entonces, no nada más recaudamos poco, sino que está muy concentrada la recaudación en una sola entidad federativa, en este caso la Ciudad de México. Entonces, en resumen, tenemos un sistema federalista que hace que los estados y municipios dependan en un elevadísimo porcentaje de los recursos federales. Hay un muy poco esfuerzo por tener fuentes de ingresos locales, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Digamos, en promedio, los estados dependen alrededor de un 85% de los ingresos federales, pero tenemos casos extremos como el estado de Oaxaca, como el estado de Chiapas, por poner dos ejemplos, que dependen casi en un 100% de sus presupuestos de los recursos federales. Lo mismo municipios, hay municipios con una relativa fortaleza en materia de ingresos propios, pero en promedio dependen, decíamos, casi en un 90% de los recursos federales. Y además, pues desaprovechamos potestades tributarias locales por un tema de competencia de depredación de los impuestos, como es el caso de la tenencia, y un muy bajo nivel de recaudación en materia de predial en los municipios de nuestro país. Entonces, creo que esa es una característica fundamental de nuestro sistema federalista mexicano, la elevadísima dependencia de los ingresos federales y la poca capacidad de los ingresos de los gobiernos subnacionales para generar ingresos propios, ya sea por una política de no querer cobrar impuestos o por una mala organización a nivel local para tener estructuras impositivas lo suficientemente robustas, como es el caso del cobro del impuesto predial en nuestro país. Entonces, yo lo resumiría de esa manera en esta primera intervención. Muchas gracias, maestro Emilio Barriga, por su exposición. Corresponde ahora intervenir a nuestro tercer panelista, el maestro José Manuel del Muro Guerrero. Lo escuchamos, don José Manuel. Licenciado Valle, muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos por esta invitación que hicieron al Coneval. Es un gusto para nosotros participar siempre en estos importantes foros donde
pues tenemos la participación de una importante cantidad de municipios, de servidores públicos también, que están en el nivel estatal. Entonces, bueno, pues ahora yo, sobre esta pregunta, esta primera pregunta que me parece muy relevante, es de cómo estamos en este momento en el federalismo mexicano, y a mí me gustaría remontarme un poco más hacia el origen de este federalismo, que es un pacto, ¿no? Este federalismo mexicano surge como un pacto para la nación, para poder fortalecer al Estado mexicano, pero con un punto que me parece muy importante, que es el de la autonomía. La autonomía que tienen las entidades federativas, la autonomía que tienen los municipios para poder desarrollar cuestiones prioritarias, cuestiones que son esenciales para todos los habitantes, tanto entidades federativas como de municipios. Y también, bueno, remontarnos un poco a las reformas de los 80s y 90s que buscaron fortalecer este pacto federal y que pretendieron homogenizar las legislaciones estatales con las federales, sobre todo en temas fiscales, de seguridad, en las laborales, entre otros que podemos mencionar. Y bueno, estas reformas que se dieron entre los 80s y los 90s y que nos llevan a este federalismo actual, pues nos llevan a ver a entes o gobiernos locales con una participación más activa, una participación que les da mayor protagonismo, por así decirlo, hacia estas entidades federativas y lo que es en el federalismo. También, bueno, es importante señalar que esta nueva, por así decirlo, después de los 80s y 90s, esta nueva visión sobre tener esta homologación, homogenización en temas laborales, en temas sociales, pues nos llevan a retos también, ¿no? Entre los retos, por ejemplo, que podemos mencionar dentro de la política social, es esta responsabilidad que asumen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para poder erradicar o disminuir la pobreza. Se ve también que en la realidad pues tenemos pues más bien una fragmentación, ¿no? Es decir, existe la necesidad de tener una coordinación entre lo que en esta política social, y déjenme darles algunos datos de lo que requiere este reto tan importante a nivel de la política social. Hemos identificado en Coneval casi 9,000 programas y acciones de desarrollo social a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, imagínense 8,000 intervenciones públicas que hay que coordinar entre todos los entes. Tenemos 120 programas sociales a nivel federal, tenemos casi 1,500 intervenciones estatales y casi 7,000 municipales. Entonces, ¿cómo coordinar esto? Vemos que tenemos un programa a nivel federal que tiene que ver con proporcionar un subsidio a adultos mayores, pero también hay municipios que tienen lo mismo y también entidades federativas que tienen lo mismo. Y entonces hay una concentración de diferentes intervenciones públicas que nos llevan a hacer eso. Y también ahora me iría un poquito también a saber sobre un tema que nos parece muy importante en Coneval, que tiene que ver con el federalismo y que es específicamente la descentralización. Y que la descentralización se ve desde 3 puntos de vista: la descentralización política, la descentralización fiscal y la descentralización administrativa. Desde el punto de vista de la descentralización política, bueno, pues vemos que el gobierno federal en este momento se ha caracterizado por tomar decisiones sin intervención en los gobiernos estatales. Se han transferido responsabilidades tanto administrativas como de implementación de políticas centrales. También, bueno, pues se ha avanzado en un tema que nos parece muy importante también en Coneval, que es la planeación y la transparencia y rendición de cuentas. Esta homologación de leyes, de normatividad, ha llevado a que también entidades federativas que se han ido rezagando en ciertos temas, bueno, pues tienen que ir jalados sobre otros mecanismos para poder tener
homologación u homogenización dentro de diferentes cuestiones, ya sean de legislación o de normatividad. En las cuestiones fiscales, ya lo comentaba nuestro compañero Emilio Barriga sobre cuestiones fiscales, pues vemos que hay una alta dependencia de los recursos federales o de las transferencias de los recursos federales en cuanto a entidades federativas y municipales. Entonces, bueno, pues allá hay un punto muy importante. Y también me gustaría ir un poco sobre el tema de ramo 33. Son los fondos de aportaciones. Estos fondos de aportaciones, al menos lo que tiene que ver en términos sociales, son cerca, para que ustedes tengan más o menos una idea, son un poco más de 600,000 millones de pesos anuales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la coordinación que existe? ¿Existe una verdadera descentralización? ¿Existe una eficacia en estos términos de una mejora o una mejor eficacia? Bueno, pues eso es lo que tenemos que preguntarnos también. Y bueno, en Coneval hemos tratado de responder estas preguntas. Yo les invito, digo, en este momento, en la siguiente pregunta trataré de dar algunos datos sobre lo que hemos analizado nosotros de ramo 33, pero bueno, está el reto de la coordinación, de saber, por ejemplo, el FAIS, que es el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, ¿hacia qué va? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que ha logrado Oaxaca? ¿Qué ha logrado Chiapas? ¿Qué ha logrado Chihuahua con esos recursos? Bueno, pues es importante saberlo y es importante tener esta transparencia y rendición de cuentas. Entonces, bueno, pues en resumen, creo que, y podemos abundar un poco más en la siguiente pregunta sobre la descentralización, el papel que juega la descentralización de ciertas funciones en el federalismo mexicano. Pues por aquí lo dejo por el momento y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro del Muro. Bueno, de esta primera intervención que han tenido nuestros compañeros, yo destaco del doctor Castelazo el aspecto histórico de legalidad y de actualidad administrativa, tanto de estados como fundamentalmente de municipios, que vienen a ser un gozne, engrane esencial de lo que en México entendemos por federalismo. Del maestro Emilio Barriga, un aspecto realmente importante cuando nos da cifras verdaderamente estremecedoras, no importa que las conozcamos, no las conoce todo mundo, y que es la extrema dependencia fiscal que tienen fundamentalmente los municipios, pero también los estados, de la recaudación fiscal, que nos plantea pues una agenda a futuro, porque todos entendemos federalización como un esfuerzo de descentralizar, de que no se dependiera de un gobierno central. Pero este problema fiscal ha hecho que, de alguna manera, el día de hoy, cuando se habla de federalización, en el fondo se está hablando de centralización, como ocurre con el aspecto fiscal, que sea federalizado, que recauda la federación y lo entrega a los municipios. Y del maestro José Manuel del Muro, nos quedamos también con una preocupación, con una asignatura de la que nos tenemos que ocupar, y es, mencionó varios temas, pero no puedo repetirlos, solo mencionaré uno, que hay una enorme cantidad de programas encaminados, o cuando menos así intitulados, a combatir la pobreza en nuestro país. Pero cuando hablamos de 8,000 o 9,000 acciones, la dispersión de ideas o los enfoques diferentes para atender la pobreza puede que signifiquen al mismo tiempo dispersión de esfuerzos, no concentrar las acciones en una misma dirección
para obtener mejores resultados. La segunda pregunta en la que les invitamos a participar es: ¿cuáles son para ustedes los temas prioritarios para fortalecer la agenda federalista en nuestro país? En este caso, interviene en primer término, le rogamos, el maestro Emilio Barriga Delgado, de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, muchas gracias nuevamente. ¿Cuáles son los temas prioritarios para fortalecer la agenda federalista en nuestro país? Yo creo que, y parece que voy a ser reiterativo, pero bueno, no hay que dejar de señalarlo. El fortalecer los ingresos propios de entidades federativas y municipios debe ser un tema de la agenda federalista en nuestro país. Y déjenme regresar al tema del predial. Les decía que en nuestro país se recauda muy bajo, un nivel muy bajo de predial comparativamente hablando con otros países de desarrollo similar a nuestro. En nuestro país recaudamos el 0.2% de nuestro PIB en materia de predial. Si quitamos a la Ciudad de México, este 0.2% se convierte en 0.1% de nuestro PIB en materia de recaudación de predial. Para que vean el nivel de potencial que estamos desaprovechando en materia de esta contribución a nivel municipal, si recaudáramos el mismo porcentaje de PIB que recauda el Reino Unido en materia de contribuciones inmobiliarias, en lugar de recaudar, decíamos, alrededor de 45,000 millones de pesos en nuestro país en materia de predial, estaríamos recaudando 952,000 millones de pesos, es decir, 900,000 millones de pesos adicionales a lo que recaudamos actualmente en materia de predial en nuestro país. Casi 1 millón de millones de pesos adicionales tendrían los municipios en nuestro país si recaudáramos, decía, el mismo nivel de recaudación en materia de contribuciones inmobiliarias con respecto al PIB en Inglaterra. Alguien podría decir, y con toda razón, que nosotros no somos un país con el nivel de desarrollo de Inglaterra. Bueno, está bien, se los concedemos, no nos comparemos con Inglaterra, comparémonos con Colombia. Si recaudáramos el mismo porcentaje del PIB que recauda Colombia en materia de contribuciones inmobiliarias, en lugar de estar recaudando cerca de 45,000 millones de pesos al año en nuestro país, estaríamos recaudando 269,000 millones de pesos, es decir, casi 200,000 o poco más de 200,000 millones de pesos adicionales a lo que recaudamos actualmente en materia de predial en nuestro país. Si recaudáramos el mismo porcentaje que recauda Venezuela de su PIB en materia de contribuciones inmobiliarias, en lugar de estar recaudando 45,000 millones de pesos, estaríamos recaudando 186,000 millones de pesos, es decir, 140,000 millones de pesos adicionales tendrían los municipios en nuestro país si recaudáramos porcentajes del PIB como lo recaudan países con nivel de desarrollo similar al nuestro, ya no digamos, no nos comparemos con Inglaterra. Entonces, sin duda en el tema de predial tenemos que hacer un esfuerzo como país. Déjenme comentarles que hay un tema muy importante en el cual ya avanzamos. Hay una minuta que se aprobó como Cámara de Origen en el Senado, se fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados le hizo algunas modificaciones y regresó al Senado para su aprobación. Se encuentra actualmente en el Senado y es una iniciativa de ley para fortalecer la recaudación de predial en nuestro país al homologar los registros públicos y los registros de la propiedad de nuestro país. En esa minuta tiene como finalidad crear un Consejo Nacional de Armonización de materia de registros públicos y de catastros en nuestro país, donde estarían sentados los 3 órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales tendrían representación en este gran consejo, estaría el INEGI, entre otras instituciones autónomas, y ese consejo tiene como finalidad fortalecer la recaudación de predial en nuestro país a través de la unificación, la homologación de los registros públicos de la propiedad, de los catastros y diseñar políticas que potencialicen ese enorme potencial que tiene la recaudación de predial en nuestro país, como con los números que les di. Entonces, ahí hay una agenda federalista.
y donde estaríamos interviniendo los 3 órdenes de gobierno en la conformación de este gran consejo y donde cada quien tendría una tarea que realizar para lograr potencializar la recaudación de predial. Entonces, ahí hay un tema que está en la agenda nacional y que deberíamos todos ocuparnos para que esa minuta salga del Senado lo antes posible y ponernos a trabajar en la creación de este Consejo Nacional de Armonización de Registros Públicos y catastros en nuestro país. Es un ejercicio que ya hicimos en México en el pasado y que fue muy exitoso, que fue la creación de este gran Consejo de Armonización Contable que vino a ordenar la contabilidad gubernamental en los 3 órdenes de gobierno de nuestro país. También ahí existe un Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿sí? No estaríamos inventando el hilo negro, ya hubo un ejercicio previo para a través de la creación de estos consejos, armonizar las políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno de nuestro país. Entonces yo veo, hay una gran área de oportunidad, ya hemos trabajado, ya hay una minuta aprobada tanto por el Senado como por diputados, repito, regresó al Senado porque la Cámara de Diputados le hizo algunas modificaciones, pero la minuta ya está muy discutida, muy trabajada y está solamente esperando a que se apruebe en el Senado y esto nos daría pues, un tema a trabajar en materia de federalismo en nuestro país que vendría acompañado además con ese beneficio de potenciar la recaudación de predial en los municipios de nuestro país. Pues con esto termino mi segunda intervención. Disculpa, coordinador, ¿está silenciado su micrófono? Sí, gracias. Decía, muchas gracias otra vez, don Emilio, por su interesante intervención. Corresponde ahora el uso de la palabra al maestro José Manuel del Muro por parte de Coneval. Le escuchamos. Muchas gracias, coordinador. Y bueno, pues me parece ahora que esta siguiente pregunta también da un punto muy clave que es cuáles son las prioridades en las que pudiéramos estar colocando toda la atención en el federalismo actual. Bueno, pues desde Coneval hemos identificado algunas y unas ya creo que las mencionó Emilio, acerca del fortalecimiento de la descentralización fiscal, ¿no? Ya se nos dieron algunos datos y bueno, pues en 2020 las entidades federativas generaron solamente el 11% de sus ingresos. 82% provino de la federación y 7% viene de deuda pública. Entonces, veamos este panorama. Este panorama nos viene a decir que hay una dependencia impresionante de los recursos que hay, que llegan de la federación, ¿no? Imaginemos a cada uno de nosotros y que nuestros ingresos dependieran de un subsidio externo. Entonces, bueno, pues eso sería algo muy, muy fuerte y además que nuestra deuda o lo que alcanza o lo que es necesario para cubrir nuestros gastos, 7% lo obtenemos o lo cubrimos con deuda pública, ¿no? Con créditos. Entonces, ese es un panorama muy fuerte que yo creo que debe ser prioritario. ¿Cómo modificar estos aspectos que permitan tener un mejoramiento de las condiciones que tienen las entidades federativas y municipios para poder solventar y poder tener mejores condiciones de vida en la población? Yo voy a ir un poquito más hacia el tema social, que bueno, pues como saben es el tema que tenemos en Coneval. Y bueno, creemos también que es muy importante fortalecer el mecanismo de descentralización que representa el ramo 33, ¿no? Las relaciones que tiene que haber en los equilibrios de poder que han surgido entre federación y gobiernos locales, como lo mencionamos en uno de los documentos que publicamos en 2019 sobre las diferentes coordinaciones que hay entre los diferentes niveles de gobierno. Y bueno, creemos importante realizar un mapeo de las atribuciones concurrentes y específicas que hay en este momento para fortalecer el marco institucional del federalismo. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen cada uno de los actores en este momento en cuanto a la federación, a nivel federal, a nivel local?
También creemos importante la generación de espacios de interlocución entre la federación, entre las propias entidades federativas, los municipios, en donde se definen acciones concretas para mejorar esta coordinación intergubernamental. En México tenemos niveles de pobreza muy importantes, ¿no? Y están identificados, y bueno, pues nosotros en Coneval hacemos la estimación de pobreza a nivel federal cada 2 años, también a nivel entidad federativa, y tenemos los datos de pobreza municipal cada 5 años. Entonces, ahí tenemos los datos. Entonces, creemos importante el uso de evidencia para poder también tener intervenciones públicas que sean concretas, focalizadas y que pudieran potenciar la disminución de estas problemáticas. También creemos importante la identificación de recursos que hay por cada uno y que esto tiene que ver con lo que ya señalaba de esta descentralización administrativa. ¿Cuántos son los recursos disponibles por cada entidad federativa, los recursos disponibles para cada municipio? Y con ello saber cuáles son las prioridades también que existen en cada una de los gobiernos locales. También, bueno, pues mejorar la distribución de los recursos federalizados a partir de la identificación de estas problemáticas. Y ahora, miren, me gustaría compartirles algunos datos de los gastos que tenemos nosotros registrados por cada uno de los fondos. Por ejemplo, en FAETA, que es el Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica, prácticamente el gasto más importante que se lleva FAETA es en sueldos y salarios, ¿no? Es un gasto operativo. Lo que se lleva FAETA de Educación Tecnológica en sueldos y salarios es 41%, igualmente gasto de operación. Lo que se lleva FASA, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud, se lleva en sueldos y salarios 26%. Entonces, igualmente, otro gasto de operación. Y también FONE, por ejemplo, el FONE es el Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa, y que es uno de los más grandes fondos de aportaciones que nosotros tenemos en coordinación, que se lleva, si no mal recuerdo, entre 350 a 400 mil millones de pesos al año. Bueno, pues se lleva en sueldos y salarios 45%. Entonces, miren, ya les he mencionado 4 fondos de aportaciones donde tienen importantes gastos de operación. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que haya una modificación en que haya mayor inversión, mayor infraestructura, mayores gastos que sean, que puedan ser más? Por ejemplo, FICE, en FICE el gasto más importante o el destino de gasto más importante es la construcción de vías de comunicación, 25%, que eso es bastante bueno, porque permite tener un mayor acercamiento de esta infraestructura para poder tener acceso a servicios de salud, a servicios educativos y a otro tipo de servicios que se dan por medio de los diferentes niveles de gobierno. Y, por ejemplo, también otro dato que me gustaría mencionarles es que, por ejemplo, Chiapas, Guanajuato y Veracruz son las entidades que fueron beneficiadas por una mayor proporción de proyectos, ¿no? En algunos de los fondos que tienen registro por proyecto. Entonces, ¿de qué manera trasladar estos apoyos a tener mejoras en cada uno de los fondos? Por ejemplo, nosotros hemos identificado, y esto no es una obligación porque la norma no permite establecer hacia dónde se tiene que ir o cuál es el objetivo central, sino lo dice de manera muy general, pero por ejemplo, FASA pudiera reflejarse en mejores condiciones de salud de la población. Y deberíamos tener indicadores que nos permitan saber cómo se están reflejando estos gastos. Y finalmente también, por ejemplo, en cuanto a estos fondos que tienen que ver con temas educativos, cómo va la deserción escolar, cómo va el rendimiento escolar, cómo se traducen estos gastos, estos montos importantes de erogaciones que hay de las entidades federativas y de los municipios hacia temas de resultados que nos gustaría ver como ciudadanos y también como servidoras y servidores públicos. Entonces, bueno, hasta aquí la dejo yo en esta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pedimos ahora al doctor José Castelazo tenga la bondad de intervenir en relación a esta segunda pregunta.
Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahorita las intervenciones me han hecho reflexionar sobre dos temas que van muy imbricados en lo que podríamos comentar de las prioridades actuales. Una es la política y la otra es la técnica. La política versus la técnica. La política persigue, en este caso, en el caso que quiero yo ejemplificar, es la libertad. Se habló de autonomía, José Manuel habló de autonomía municipal o estatal. Sin embargo, digamos que esta autonomía me lleva a pensar en la libertad. Y se habló de técnica, la política versus la técnica. Tanto Emilio Barriga como José Manuel han hablado de han dado cifras muy interesantes y muy contundentes acerca de la dependencia de estados y municipios de la federación. Los recursos propios que dice José Manuel son del 11%, y luego nos comparamos con Inglaterra o con Colombia, y bueno, son no solamente países muy diferentes, sino formas de gobierno distintas, son unitarios. Entonces, el caso es que nosotros debemos más bien ser conscientes de que la libertad no significa más que asumir una responsabilidad política y técnica. Y de manera que la federación ha desarrollado muchísima responsabilidad técnica y política. Ya nos hablaba de la armonización contable Emilio Barriga, y que ahora de la armonización que pudiera ser sobre las políticas públicas catastrales o de los recursos de propiedades públicas o privadas, recursos que provienen de la propiedad privada para ser recurso público, o sea, una cuestión fiscal. Eso es muy difícil, es muy complicado, el asunto está muy, muy revuelto. Fíjense ustedes, fortalecer la independencia y soberanía para mí es importantísimo frente a la migración internacional. La migración internacional, veamos los municipios que están en la frontera norte o sur y todo lo que están utilizando las rutas de llegada hacia los Estados Unidos, pasan por muchos municipios. Entonces, tenemos que tener claridad en cuál es la política migratoria. Y parece ser que existen muchas buenas ideas, pero ninguna política migratoria. Entonces, eso nos implica tener una capacidad de interacción que no tenemos, como dice José Manuel, porque no tenemos coordinación. En ese país hablamos mucho de coordinación. Todo el mundo le gusta participar en la coordinación, pero es mejor coordinar que ser coordinado. Entonces ahí, si yo coordino, perfecto, lo acepto, pero ser coordinado ya no está tan sencillo. Entonces, ese problema de la migración, por ejemplo, es durísimo. Y luego, el segundo problema es el de la producción alimentaria por cada estado y municipio. De acuerdo con su vocación, no solamente por lo que requiere la exportación, sino los alimentos básicos, inclusive regionales, que existen en México.
y que se tienen que producir en México. Luego hay que diversificar la industria agroalimentaria para el consumo interior y de transformación, la industria de transformación. Esa sí tendiente a la exportación en sano equilibrio con la importación. Profesionalizar para mí es fundamental. Profesionalizar el servicio público integral para todos los empleados y a la par concientizar sobre la necesidad de nutrir la organización social para planear, organizar y ejecutar las tareas gubernamentales en concordancia con las necesidades sociales a través de políticas públicas evaluables por sus resultados. Entonces, en esencia, cuando yo hablo de política versus técnica, es bien importante aceptar que mientras el ámbito federal no acepte como voluntad política, no solo descentralizar, no solo coordinar, sino ceder facultades. Por ejemplo, ¿por qué los estados y municipios no tienen capacidad de recaudación? Pues porque les es más fácil que la federación recaude, que ellos tengan que establecer un aparato recaudatorio que no les facilite la propia recaudación y que tampoco les genere problemas políticos. Mejor que la federación, dirían los municipios o algunos, y los estados algunos, mejor que la federación atiende los problemas políticos que derivan de la recaudación. Y yo, que recibo mi 85% y bienvenido el 85%, y ¿dónde está la transparencia? ¿Y dónde está la rendición de cuentas? Entonces estamos, digamos, embotados, para terminar en menos de 30 segundos, embotados a veces en un laberinto sin salida. Tenemos que, perdón que yo sea tan crítico, pero lo considero mi obligación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Castelazo, y a los tres por esta segunda intervención. Yo quisiera destacar de lo dicho por don Emilio Barriga, pues el hecho de que un impuesto que se entendería eminentemente local, como es el impuesto predial, si hay uno que sea claramente municipal, es el predial. Y sin embargo, las cifras que nos ha dado de lo que se pierde por no hacerlo correctamente los ayuntamientos y depender de la federación, son cifras realmente espeluznantes. Por el lado de Coneval, quiero destacar otro vicio que se ha ido dando en nuestra administración, y es el peso enorme que tiene el gasto de operación en los programas mismos que están dirigidos a combatir nuestra pobreza extrema, y también en muchos casos la falta de indicadores para poder medir si realmente estamos progresando o no. Esta corrección hacia la baja del gasto corriente, pues qué bueno que ha sido destacado, porque debe llamar la atención de todos nosotros. Y lo que ha dicho nuestro ponente, el doctor Castelazo, tampoco tiene desperdicio cuando opone los dos extremos de política y técnica, donde señala que el gobierno federal tiene necesidad de ceder
realmente facultades a los municipios, pero también se diría de estos tener el arrojo para tomar esas responsabilidades. Porque, como lo ha dicho muy bien, todo mundo, en principio, estamos dispuestos a coordinarnos, pero hay una vieja pregunta que pone esto en crisis, es, sí, correcto, pero ¿quién coordina a quién? Porque se intuye que quien coordina tiene finalmente el mando. Y ha señalado otro aspecto que aprovecho para recordar que está entre las principales actividades de este instituto, nuestro INAFED, que es la necesidad de profesionalización. No es lo mismo recibir, volviendo a hablar de lo fiscal, los recursos, porque a nadie le gusta andar cobrando. La simpatía para las próximas elecciones se puede poner en crisis, etc. De donde saber hacer las cosas y hacerlas localmente debe constituir una prioridad. Gracias a los tres. Y pasamos a nuestro tercer segmento que busca dar respuesta a una pregunta. ¿En cuáles de los temas anteriormente mencionados por ustedes creen que existen más posibilidades de que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajen conjuntamente? Es decir, que pudiéramos armar una agenda común. Para este último tramo, toma la palabra en primer lugar el maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional de Coneval. Lo escuchamos, don José Manuel. Muchísimas gracias, licenciado Valle. Y bueno, pues en esta última intervención me gustaría poner estos temas sobre en cuál se puede tener una agenda común, pero también creo que hay en algunas donde debe haber una agenda común, ¿no? Creo que hay problemáticas nacionales que son prioritarias en que haya una agenda común. Ya mencionaba la gran cantidad de intervenciones públicas que hay, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, ahí creo que debe haber una agenda común. ¿Cómo no duplicar? ¿Cómo hacer complementariedades también, ¿no? Complementariedades en cuanto a intervenciones públicas, analizar cuáles son los programas sociales que pueden estar a nivel federal y que puede haber sus contrapartes, pero complementarias a nivel estatal o a nivel municipal. También, bueno, miren, por ejemplo, podemos ver algunos esfuerzos en esta administración sobre la descentralización, pero que luego también necesitamos analizar y evaluar lo que pudieran representar, ¿no? A inicios de la administración se anunció la descentralización de las dependencias federales. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Creemos que es algo que pudiera ser importante para poder tener no una centralización en Ciudad de México de toda la administración federal, sino que también puede haber algunos puntos importantes en las entidades federativas. Pero esto creo que algo importante es mencionar esta evaluación y saber si han tenido mejores resultados o lo que se busca con tener estos esfuerzos de descentralización. También, otro de los puntos que ha encontrado algunas dificultades ha sido la coordinación de servicios de salud y el fortalecimiento de los servicios educativos, ¿no? Entonces, creemos desde Coneval que debe haber una mejor coordinación en cuanto a servicios de salud. Es muy importante que se pueda consolidar el nuevo esquema, las nuevas estrategias para llevar mejores servicios de salud a la población. En un momento, en el inicio de la administración, se hablaba de la importancia del INSABI. Ahora, pues se da a partir de IMSS Bienestar, que pues va a buscar llevar esos servicios de salud a población que no tiene alguna afiliación hacia alguna de las instituciones que provee
de servicios de salud. Y a partir de ello, también nos parece muy importante, como decía, el tema de la evidencia, de valorar o evaluar si los resultados esperados se están presentando, ¿no? ¿Cuáles son los datos que se tienen en la mejora de la salud? Tenemos menor número de padecimientos, tenemos menor incidencia en algunos padecimientos. Bueno, pues eso será importante saberlo una vez que ya se haya implementado en su totalidad el IMSS Bienestar con estas nuevas modalidades hacia las nuevas entidades federativas, y también ver las diferentes estrategias que están realizando los gobiernos locales para mejorar la salud, para mejorar la educación, y un punto que como saben, por naturaleza le importa mucho a Coneval, que es el tema de la pobreza, ¿no? ¿Cómo se están generando acciones, intervenciones públicas que permitan un mejor ingreso de la población, ¿no? ¿Cuáles son las principales intervenciones que se dan a nivel federal y si existen intervenciones a nivel estatal o municipal que estén complementando ello, ¿no? Entonces, bueno, el tema de resultados será importante analizarlo. Y también, bueno, desde Coneval lo que vemos también es que se requieren esfuerzos importantes y de tiempo para transitar a mejores resultados de este federalismo, de esta descentralización. Ya lo mencionábamos en estos tres temas: fiscal, administrativo y político. También, desde nuestro punto de vista, creemos que es importante tener un seguimiento puntual sobre los resultados de los fondos de aportaciones de ramo 33. Ya les mencionaba, son cerca de 600,000 millones de pesos que se invierten en las diferentes entidades federativas y municipios. Entonces, ¿cómo le va a esas inversiones que se hacen desde los diferentes niveles de gobierno? ¿Están bien coordinados? ¿No están bien coordinados? Saber si existen equilibrios entre la federación y los gobiernos locales para tener estos análisis. Y bueno, y finalmente, profundizando en este tema de ramo 33, como les decía, ¿cuáles son los resultados que nos gustaría saber? Y en este caso, me parece que es importante colocarnos también como ciudadanos, ¿no? Creo que cada uno de nosotros pagamos nuestros impuestos. Entonces, así como si nosotros como ciudadanos invirtiéramos en algún activo o algo, nos gustaría saber los rendimientos que tiene nuestro dinero, pero de la misma forma creo también como ciudadanos nos gustaría saber los rendimientos que tiene el pago de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber desde los diferentes niveles, desde el nivel federal, cómo se están obteniendo mejores resultados en cuanto a pobreza, vivienda, alimentación, todos estos aspectos sociales y no sociales también, y cómo también desde la parte de los gobiernos estatales, cuál es lo que le corresponde al gobierno estatal y lo que le corresponde al gobierno municipal para dar mejores resultados en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus obligaciones, en cuanto a sus atribuciones. Entonces, bueno, y finalmente, pues celebro muchísimo este tipo de eventos. Creo que nos permiten tener una visión diferente. Lo que nos comentaba el doctor Castelazo, desde un punto de vista como él lo ve, me parece que es fundamental verlo. También, Emilio, cómo lo abordó desde el tema de datos. Entonces, bueno, pues yo celebro este tipo de eventos y bueno, pues agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro del Muro. Pedimos ahora que intervenga el doctor José Castelazo. Gracias, don Ignacio. Primero, insistir en la necesidad de equilibrar los poderes públicos. No necesariamente para ceder, sino tomando a Emilio Barriga para armonizar las labores sociogubernamentales en todo el territorio nacional.
de acuerdo con las competencias y potencialidades de cada orden de gobierno. Si el centro ve como cesión el acto de descentralizar, pues siempre ceder, o sea, entregar un dedo, entregar una mano, entregar algo de la federación, siempre duele. Entonces, si es cesión, es difícil. Pero si se ve como armonización, es más, no solamente es más amable el término, sino tiene más posibilidades quizá. Y si los estados y municipios ven como una intromisión las decisiones que a ellos corresponden y que las hace la federación, pues entonces va a ser muy difícil que avancemos. Necesitamos, pues, romper esquemas mentales de carácter político, económico, administrativo y social. O sea, si no estamos dispuestos a colaborar en los tres órdenes de gobierno, va a ser muy difícil que logremos avanzar. Se han logrado avances, desde luego, a lo largo de los años, pero han sido muy, muy lentos, realmente muy lentos los avances. Será necesario, por ejemplo, reestructurar la cuestión fiscal para establecer nuevos derechos y obligaciones de municipios y estados, pues mientras la federación continúe acumulando las responsabilidades de ingresos y egresos por el concepto impositivo, continuará controlando la distribución de los recursos y con ello la distribución del poder, y con ello va a fortalecer la centralización y el presidencialismo que acompañan a nuestro federalismo. Nuestro discurso sobre el federalismo es precioso, somos una federación así ya asado, etcétera, pero a la hora de compararla con los hechos y con la realidad, vemos que seguimos siendo un país muy centralizado y muy presidencial, muy, muy presidencialista. Entonces, tenemos que romper esas mentes, porque además ese presidencialismo lo quiere repetir cada gobierno estatal. Él es el jefe del Estado. Y lo quiere repetir cada gobierno municipal, es el presidente municipal. Entonces, tenemos pues una cultura política un poco atrasada frente a las necesidades del federalismo. Y finalmente, las técnicas, procedimientos y herramientas del control interno de toda actividad pública se tiene que divulgar y enseñar a través de las universidades estatales y que se evalúen tanto por el poder legislativo de cada entidad federativa como por los ayuntamientos en alianza con la sociedad organizada. Es decir, la sociedad organizada, para que exista, primero se tiene que organizar. No la tiene que organizar el poder. La sociedad se tiene que organizar per se, no desde el poder, sino desde la base social. Si no, no vamos tampoco a poder avanzar mucho. Decía José Manuel de la inversión, operación, etcétera, etcétera, todo lo que nos ilustró sobre el gasto corriente. El gasto corriente es muy grande porque tenemos mucho personal en esos programas y no tenemos mucha inversión. La inversión tiene que crecer y no tenemos una inversión pública que pueda crecer y crecer y crecer si no existe la inversión privada y social y con ello la organización social. Mientras más crezca la inversión, mejor, porque se va a bajar el gasto operativo. Y luego la evaluación tiene que ser por resultados.
Ya sabemos eso. No se trata de evaluar qué bien lo hiciste en el proceso, sino cuáles son tus resultados. Entonces, los resultados de la pobreza en México no han sido muy satisfactorios. Entonces, hemos invertido mucho en programas y la pobreza no baja. ¿Y por qué no baja? Pues porque no es una cuestión de decreto bajar la pobreza. La pobreza se lleva muchos años, se lleva siglos en configurarse la pobreza y no se puede bajar la pobreza por una decisión técnica administrativa. Se tiene que bajar la pobreza de veras. Y eso nos va a llevar muchos años. Entonces, en la evaluación que tiene Coneval, por ejemplo, podrían hacer un esfuerzo de ponerle en cuántos años, porque si no, ya estamos, digamos, juzgando que la pobreza se puede medir su baja por la inversión y no. Es un problema de educación y de responsabilidad social, responsabilidad gubernamental, responsabilidad política, responsabilidad económica y responsabilidad administrativa. Y con eso termino, mi querido Ignacio. Muchas gracias por permitirme. Muy bien, muchas gracias, maestro Castelazo. Le pedimos ahora al maestro Emilio Barriga, repito, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, que pueda ilustrarnos sobre lo que piensa de este tercer tema de nuestro seminario. Sí, con mucho gusto. Déjenme terminar mi intervención antes de pasar específicamente al punto de la pregunta, platicándoles un poco qué hacemos en el área bajo mi responsabilidad, que es la verificación del correcto uso de los recursos públicos en nuestro país, en particular el gasto federalizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gasto federalizado en México? Pues estamos hablando de una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación. Casi 2 millones de pesos son recursos que terminan aterrizando, por ponerlo en esos términos, en los gobiernos estatales, municipales, pero nada más en los gobiernos estatales y municipales, porque, como decíamos en un principio, los gobiernos subnacionales dependen en un gran porcentaje de sus presupuestos de los recursos públicos. Entonces, ese gasto federalizado no nada más llega al gobierno estatal o al gobierno municipal, sino a la Universidad Pública del Estado, al Poder Judicial, al Congreso del Estado, al DIF estatal, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todos los entes públicos subnacionales se financian, decíamos, fundamentalmente con recursos federales. Entonces son 2 millones de pesos. Nosotros tenemos contabilizados a casi 8,000 entes públicos subnacionales, decíamos los 2,500 municipios, los 32 gobiernos estatales, las 35 universidades públicas estatales, y sigamos sumando los congresos, los poderes judiciales, son casi 8,000 entes públicos subnacionales que hacen uso de esos casi 2 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación. La mitad de esos 2 millones de pesos son recursos, o poco más de la mitad, son recursos etiquetados para fines específicos, como decía José Manuel de Coneval, salud, educación, infraestructura social, etcétera. Y poco menos de la otra mitad, casi 1 millón de millones de pesos, son recursos de libre disposición que les llamamos participaciones federales, que son los recursos son los impuestos que recauda la Secretaría de Hacienda y que regresa a los estados y municipios y todos los entes públicos a través de unas fórmulas que están definidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Pues esa es nuestra responsabilidad, vigilar que esos casi 2 millones de pesos que hacen uso más de casi 8,000 entes públicos subnacionales y que llegan a los gobiernos estatales, municipales y los entes públicos subnacionales a través de más de 70 fondos y programas, la mitad etiquetado para fines específicos, la otra mitad recursos de libre disposición, es lo que tenemos como responsabilidad revisar cada año. El reto es enorme, es muy complejo, sin embargo, déjenme darles algunos datos de cómo hemos venido ampliando
nuestra cobertura, sobre todo a nivel municipal. La Auditoría Superior de la Federación tradicionalmente fiscalizaba alrededor de 250 municipios al año en promedio. Eso nos daba una cobertura municipal de solamente el 7% de los municipios se fiscalizaban en el pasado. A partir de este año incrementamos de manera muy significativa nuestra cobertura municipal. Pasamos de esos 200 municipios en promedio a casi 700 municipios este año, lo que nos permitió incrementar nuestra cobertura municipal del 7%, decía, ahora el 25%. Ya estamos cubriendo una cuarta parte de los municipios de nuestro país a través de nuestros procesos de revisión y fiscalización del uso de los recursos públicos del gasto federalizado en México. Decíamos de 200 municipios a casi 700 municipios. Por primera vez tenemos 5 entidades federativas en nuestro país con cobertura al 100% de sus municipios. Obviamente son las entidades federativas con menos municipios, las 2 Baja Californias. El caso de la Ciudad de México también tenemos ya cobertura universal. Querétaro y Campeche también ya con cobertura del 100% de sus municipios. Por primera vez, repito, estamos teniendo ya cobertura universal a nivel municipal en 5 entidades federativas, y la idea y la apuesta que tenemos es que la cobertura a nivel nacional se vaya incrementando, y la apuesta y el reto sería obviamente lograr cobertura universal en todos y cada uno de las entidades federativas de nuestro país en relación a la fiscalización de los recursos del gasto federalizado de los municipios. Entonces, ¿cómo estamos logrando este incremento tan significativo de un año o de una cifra histórica a este brinco tan importante en un solo año? A través del uso de nuevas tecnologías. La Auditoría Superior de la Federación está implementando auditorías por medios digitales. Tenemos una herramienta que le llamamos Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación, que nos permite realizar auditorías de principio a fin, de punta a punta, por medios digitales. Ya se acabó el papel, se acabaron las visitas presenciales de los auditores, ya todo lo podemos hacer de manera digital desde la comodidad de nuestras oficinas. Para esto tuvimos que procesar una reforma legal a la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas de la Federación, que es la ley que rige el marco de actuación de la Auditoría Superior de la Federación. La Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, tuvo a bien modificar justo en plena pandemia, en el 2020, la ley de fiscalización, y nos dio la facultad legal de hacer auditorías por medios digitales a través de esta herramienta que le llamamos Buzón Digital, y a través de otras herramientas. Pues la ley no nos limitó solamente al uso de este buzón, sino es genérica en el sentido de que la ley dice, y todas aquellas herramientas que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación sean necesarias para hacer auditorías por medios digitales. Entonces, el uso de estas herramientas nos está permitiendo expandir la cobertura, decíamos, a nivel municipal, y lo cual creo que nos da a todos los ciudadanos mexicanos la certeza y la tranquilidad de que estamos auditando y vigilando que los recursos públicos en nuestro país a nivel subnacional se estén aplicando conforme a la norma correspondiente. Entonces, repito, tenemos una cobertura ya muy significativa a nivel municipal. Estamos esperando volverla a incrementar de manera exponencial para el próximo año. Ya tenemos, decía, una cobertura del 25% de los municipios. La idea es llegar al 50% el próximo año, a la mitad de los municipios de nuestro país. Lo platico aquí para que los amigos y amigas de los funcionarios municipales se vayan programando, porque decía, nosotros auditábamos en promedio 200 municipios, ahora con este incremento que nos permitió llegar a casi 700, la mitad de esos 700 municipios van a recibir por primera vez en su historia, vean lo impactante, por primera vez en su historia van a recibir a la Auditoría Superior de la Federación. Jamás habían tenido trato con los auditores de la Auditoría Superior de la Federación. Por primera vez vamos a tocarle la puerta a poco más de 300 municipios que nunca
habían tenido una visita de la Auditoría Superior de la Federación. Creo que esto nos debe dar tranquilidad, certeza de que los recursos se están aplicando de manera correcta a nivel municipal. Entonces, es muy importante que nuestros amigas y amigos funcionarios municipales vayan conociendo estas herramientas tecnológicas. Nosotros tenemos un programa de capacitación permanente para que cuando llegue, y va a llegar más temprano que tarde, porque repito, la tecnología ya no los está permitiendo, para que cuando lleguemos a otro tanto de municipios que tampoco han recibido históricamente visitas de la Auditoría Superior de la Federación, ya estén familiarizados con el uso de estas herramientas y nos puedan atender de manera oportuna y correctamente. Entonces, en eso estamos trabajando en la Auditoría Superior de la Federación, a través del uso de estas herramientas digitales, poder incrementar nuestra capacidad de revisión del gasto federalizado en nuestro país, y esto ya es una realidad, ya llegó para quedarse. Estas herramientas ya están liberadas sin costo alguno, obviamente, para los gobiernos municipales o estatales. Estas absolutamente, las herramientas las ponemos absolutamente de manera gratuita a disposición de las entidades fiscalizadas en nuestro país. Lo único que necesitamos tener para atender estas auditorías digitales lo único que necesitamos es tener internet en nuestras oficinas y tener un escáner para poder digitalizar la documentación que se requiere para poder verificar la trazabilidad del uso de los recursos públicos en nuestro país. A través de estas herramientas, el buzón digital usa la firma digital o la firma electrónica de los funcionarios responsables de atender las auditorías. Con esta firma digital se sustituye la firma autógrafa y obviamente el envío de papel. Ya todo es a través de medios digitales, decía, de principio a fin, de punta a punta. Estas auditorías ya se hacen de manera virtual, ya nada de papel, y decíamos nada de visitas de auditores a campo, todo por medios digitales. Entonces, repito a las amigas y amigos funcionarios municipales, váyanse preparando, porque más temprano que tarde va a acudir la Auditoría Superior de la Federación a visitarlos, a hacer estas revisiones. Vayan familiarizándose con el uso de estas herramientas digitales que ya son una realidad en nuestro país. Ya tenemos, decía, inclusive el marco legal que nos permite hacer las auditorías por medios digitales. Entonces, esa es una agenda común que debemos de tener la Federación con los estados y con los municipios, el irnos acostumbrando que la Auditoría Superior de la Federación va a estar aquí, va a estar en todo momento, y que está incrementando sus revisiones de manera muy significativa a través del uso de estas herramientas digitales. Y termino con lo siguiente, y lo voy a volver a reiterar: tenemos una agenda pendiente en el Senado, que es la aprobación de esta minuta que nos va a permitir potenciar la recaudación de predial en el país, que tanta falta nos hace, que tantos recursos le va a permitir generar a los municipios de nuestro país. Ya vimos los números, hay un potencial enorme, extraordinario, para poder incrementar los recursos propios de los municipios en nuestro país a través de potenciar la recaudación de predial y ordenar el tema de la relación y homologación entre los registros públicos de la propiedad y los catastros a nivel de los municipios. Está la minuta ya muy trabajada, ya muy discutida. Yo creo que es una minuta extraordinaria que va sin duda a ayudarnos a potenciar la recaudación de predial en nuestro país. Está en el Senado, simplemente es que nuestras y nuestros senadores la aprueben en sus términos para poder ponernos a trabajar en materia de implementación de esta nueva ley de armonización de registros públicos y catastros en nuestro país. Es una agenda común, decía, que corre por los 3 órdenes de gobierno. En este Consejo de Armonización de Registros Públicos y Catastros, decía, vamos a tener asiento las autoridades federales, estatales y municipales. Vamos a estar trabajando los 3 órdenes de gobierno de la mano para potenciar la recaudación de predial y ordenar también el tema de los registros públicos en nuestro país. Entonces, ahí hay volviendo específicamente a la pregunta, ahí hay un tema de agenda común de federalismo en nuestro país que corre por los 3 órdenes de gobierno. Pues con eso termino. Agradecerle al licenciado Valle
el coordinador del INAFED la invitación nuevamente y bueno, pues haber tenido esta extraordinaria oportunidad de haber podido intercambiar opiniones, comentarios con nuestros compañeros panelistas y con todas y todos los funcionarios que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Emilio. Caramba, pues es muy importante para su servidor señalar que celebramos de veras haber tenido este encuentro con tres cabezas tan lúcidas sobre la materia que nos convocó. Creo que todos los funcionarios y funcionarias municipales y en general asistentes a este seminario que atendieron nuestra convocatoria, sacan muchas ideas sobre las cuales reflexionar y servir mejor a la población que les ha encomendado distintas responsabilidades. De la última intervención de nuestros panelistas, yo me quedo, no puedo repetir, no tenemos tiempo para hacerlo, con la valoración de resultados a que nos invita nuestro compañero José Manuel del Muro de Coneval. Es decir, que el asunto se mida, no es lo mismo decir a un municipio, ¿cómo vas? Pues voy bien, ahí la llevo, que ver números. Por eso necesitamos indicadores, como dice Castelazo, de desempeño. En la actividad gubernamental se podría decir que lo que no se mide no existe. Mejor de eso no ocuparnos. Es como preguntarle a una persona, ¿y cómo estás? Estoy bien. Bueno, si de salud hablamos, mejor hazte unos análisis clínicos y cuando veamos las cifras, volvemos a hablar. Respecto a lo que dijo nuestro compañero Castelazo, me parece también importantísimo su exhortación a superar esquemas mentales, inercias que tenemos. Por supuesto, no es fácil. Hay centurias de una conducta y romperlo de golpe no se puede, pero sí hay que marchar en esa dirección. Me entusiasmó escuchar, porque en INAFED lo buscamos, que señale la importancia de que participe la sociedad en general, la base, pero también los centros de estudios, las universidades, y particularmente en lo que hace al rompimiento de esquemas, irnos sacudiendo como ciudadanos esa idea que no encuentro otra denominación ahorita que llamarla verticalista, que es que del gobierno federal baja un sentido de autoridad centralizada, la ejerce el gobernador y luego el presidente municipal. Es importante, importantísimo el respeto a la autoridad, pero es importante que en ella misma se escuchen muchas voces. Y por lo que hace a el maestro Emilio Barriga Delgado, pues le agradecemos que nos vuelva a señalar la cantidad de recursos que tienen que fiscalizar del gasto federalizado, que son 2 billones de pesos, lo digo en la literatura latina, es decir, cuando dice 2 millones de millones, caramba, es una cantidad enorme que tenemos la responsabilidad de vigilar y cuidar que sea bien ejercido. Celebramos que se esté pasando de 250 municipios, el 7% de los mismos, y que se haya crecido en un solo año 3 veces más prácticamente para estar en el orden de 25% del gasto federalizado. Y qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad para que muchos de los municipios que siguen la actividad propiciada por INAFED escuchen que ya van a poder tener la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación
vigile el gasto, porque de la vigilancia, de la fiscalización, derivan automáticamente acciones de corrección, sean impuestas o sean tomados por la propia autoridad fiscalizada. Y lo último que quisiera señalar es el aprovechamiento. Una prueba es la realización de este encuentro. No podríamos juntar a más de 1,000 personas en el país para un seminario como este. Imaginen ustedes el gasto corriente, el auditorio, el transporte. Tenemos que utilizar inevitablemente las nuevas tecnologías, las digitales. Ustedes todos creo que alguna vez escuchamos la expresión renovarse o morir. Bueno, aquí no se trataría de morir, pero sí se podría decir renovarse o callar, porque de otra manera no tendríamos posibilidades de cumplir nuestras funciones, ni por supuesto de exigirlas. Yo escuché en una de las intervenciones, fue del maestro Emilio Barriga, que en alguna ocasión se descentralizó la recaudación de recursos para asuntos vehiculares y que resultó mal. ¿Esto qué implica? Prepararnos. Me da gusto terminar con esto, porque una de las actividades que la Secretaría de Gobernación tiene encomendadas a este instituto nuestro, el INAFED, es trabajar por la profesionalización de los funcionarios municipales. Déjenme decirles que esa es una tarea benemérita, porque en la medida en que los instrumentos que se van creando, sea en la federación, sea a nivel estatal o municipal, sea manejado por manos conocedoras, profesionales, bien adestradas, podremos entregarle entre todos mejores resultados a la población de México que tenemos la obligación de servir. Bueno, gracias a los 3 panelistas. Los 3, debo decirlo, fueron extraordinarios, y aunque su servidor, como muchos otros de quienes participaron en el mismo escuchando, pueden saber algo de federalismo, tener ideas, la verdad, cuando menos su servidor aprendió mucho y me dejaron tareas de reflexión muy importantes. Espero que lo que me ha ocurrido a mí le ocurra a la mayor parte de quienes nos acompañaron. Por sus participaciones, de corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de todas y todos en este seminario. Esperamos que tengan muy buena tarde y gracias por su tiempo.